Muy bien, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado, híjole, no sé cuántos años, creo que ya 2 años. Y hoy, precisamente, estoy para poder compartir mi historia. Me dieron una tarea. Finalmente la quiero hacer. Una tarea muy que sí quiero hacer. A veces hay tareas que uno no quiere hacer, no es cierto. Pero hay tareas que yo sí quiero hacer. Cabe recalcar que aquí se mencionarán iglesias, no nombres de iglesias, sino los momentos que yo pasé en diversas iglesias. No es personal, solo mi testimonio, es mi perspectiva. Quisieran a mencionar a mi padre, a mi madre. No es personal, es parte del testimonio. Quiero contarles esto, que no tengo ningún dolor o ningún rencor o algo así, solo que habían cosas que no debieron pasar, que pasaron, y estos me han enseñado a mí tener la perspectiva que hoy tengo. Entonces, por cierto, aquí tengo como las notas que he apuntado para que no se me vaya ningún detalle, algo que sea importante, ¿no? Entonces vamos a empezar. Capítulo 1. Todo tiene que empezar en mi nacimiento. Es más, antes de mi nacimiento. Mi papá era un hombre, era porque ya no lo es, era un hombre inquieto. No podía estar tranquilo con su esposa. No, tenía que ir a andar buscando otra. Era calenturiento. Pero en estos casos pues le salió una mala jugada, en el sentido de que mi mamá se embaraza de mí, de la alegría, de un nuevo embarazo, un nuevo chiquito a la familia, una nueva chiquita, no se sabe. Y cuando intentan hacer al cuarto mes más o menos, trataré de no andar tanto en detalle, ¿verdad? Porque si no estaría muy largo, cosa que no querrían ustedes tanto detalle, pero que sea una exageración, pero por lo menos algo que sea importante contar. Pues resulta y acontece que a los 4 años, aquí les presento a Luna, al cuarto año, al cuarto mes, mi mamá se siente algo extraña, va al hospital, le dicen: señora, usted lo que tiene es un embarazo de alto riesgo por temas de enfermedades. ¿Qué enfermedad estará hablando el doctor? ¿De qué enfermedad? Señora, no sé si usted sabe, pero usted tiene una enfermedad venérea, se llama sífilis, y eso le está afectando al bebé. Se queda ella: pero yo nunca, o sea, ¿cómo? Yo nunca he estado con ningún hombre, más que solo con mi esposo. Mi mamita, mi hermosa querida madre, mujer esforzada y valiente, mi mamita era muy ingenua, muy tonta. Y se lo he dicho en la cara. O sea, si yo se lo puedo decir aquí, se lo he dicho en la cara. Ingenua y tonta. ¿A qué va con esto? Ella ahí comprende que su esposo no es fiel. Comprende que su esposo ha andado con varias mujeres. Entonces, mi papá llega y la cara enojada de mi mamá es fenomenal. Le dice: no voy a contar el nombre. Fulano, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? No, ¿por qué? ¿Usted sabe por la razón de que estoy aquí? No. La razón es por su culpa, le dice. ¿Cómo por mi culpa? ¿Y yo qué hice? Es que tengo sífilis y usted es el culpable. ¿Quién dice? No sé qué. Y lo negó, hasta que cuando hicieron los exámenes se dieron cuenta que él era el portador, mi madre la receptiva, la receptora. Híjole, esto para el matrimonio ya era digno de un divorcio. Pero mi madre, es una señora muy conservadora,
y decidió, no, pero este es otro tema. Quiero hacer una aclaración, un paréntesis acá. Esto lo va a ver mi papá. No quiero que mi papá piense o sienta que esto es personal, porque no lo es. No es personal, papi. No lo es. Es la historia. Son hechos que pasaron. Que tuviste la culpa, sí. Pero yo no te estoy culpando. Ni te estoy señalando como actualmente causante. Sino lo que hago es contar una historia de cómo Dios, a través de lo malo, ha hecho cosas buenas. Así que fuiste instrumento de mi vida para enseñar a los demás a ser mejores personas. Cierro paréntesis. Vamos a ver. Además de que la mandan a reposo absoluto, tenía que estar, perdónenme las fachas, no son fachas, así estoy yo en mi casa. La idea era hacerlo de forma más honesta, auténtica, tranquila posible. Y pues tengo que mostrar los pies, ¿no? Entonces mi madre tenía que estar con los pies arriba, en la pared obviamente, porque yo estaba a riesgo de salirme del vientre y eso sería un aborto espontáneo. ¿Qué pasa después? Al sexto mes y medio, mi madre ya siente que las cosas no están pintando nada bien, decide ir al médico. El médico le dice: señora, nosotros ya en este momento su hijo tiene que nacer porque está en peligro de vida. El problema es que acá en este hospital no tenemos ni el especialista ni la maquinaria para poder atenderla. Tiene que ir al hospital de la capital, al hospital más importante. Y fueron al Hospital Nacional de México, o al Hospital México, acá en Costa Rica. Uno de los hospitales más longevos y más importantes a nivel país. Cuando ella fue al Hospital México y llegaron los especialistas, otros doctores y todo fue una odisea llegar al hospital, por cierto. Pero llegaron, gracias a Dios, llegó con mi tía, mi madre que da luz. Mi madre lo que me cuenta es que yo estaba morado, como si hubieran garroteado, me hubieran dado varios golpecitos, ¿no? Fruto del trauma que yo estaba sufriendo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, todos mis órganos empezaron a fallar, todos en excepción dos: mis pulmones y mi corazón. Entonces, ¿cómo estuvo este asunto? Estuvo interesante, por cierto. Mis pulmones apenas estaban resistiendo por todo el colapso corporal que yo estaba teniendo en organismos. Mi corazón bombeaba tratando de hacer la mayoría de lo posible para que yo subsistiera y pudiera sobrevivir. Tuve paros respiratorios, varios de ellos, lo cual no llegó, por supuesto, por lógica, no llegó oxígeno a mi cerebro. Y esto conllevó a tener muchas y difíciles consecuencias que podrían causar posibles consecuencias. Bueno, me ponen en una incubadora, mi madre la ponen en unidades de postmaternidad o postparto y listo. Ahí terminó el asunto. Yo, ok, buenísimo, todo cool. En realidad no. Pasan las horas, mi madre le pregunta a mi tía, ¿cómo vaya a ver al chiquito? A ver cómo está el chiquito. Y me cuenta. Bueno, perfecto, se va y lo cuenta. Va mi tía
Y ver en la parte de todos los recién nacidos, todos los bebés pochotoncitos, bonitos, ¿verdad? Ella sí sabía que yo no estaba ahí, pero por algo ella está buscando. Bueno, se acercó a la unidad de los prematuros. Y ella dice, no haya ni qué decir, ni qué hacer, ni qué reaccionar. Porque el bebé que yo vi era una cositica, chirrisquitica, dice. Piel transparentosa, a mí se me veían los órganos, los huesos, no tenía pestañas, cejas, no tenía nada. Sobreviviendo. Ella lloraba mientras iba de camino porque era tan la impresión que a veces le tenía que contar a mi madre que cómo está el chiquito. Bueno, llegó, cuando llegó a la puerta, ella dice que lloraba, 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 y se compuso, trató de secarse los ojos, y dice, ok, va, porque tengo que contarle. Pero no había ni cómo contarle, que el chiquito estaba muriendo. O sea, a simple vista, lo que ella veía, el chiquito se estaba muriendo. Entonces, le dice una mentira piadosa. A veces hay mentiras que son necesarias. Mentira, mentira. No es mentira blanca, mentira negra, mentira buena, mentira mala. No, mentira es mentira. Pero a veces es necesario. Cuando llega a donde mi mamá, dice, el chiquito está bien. Total, está bien. Ah, sí, ¿cómo está? Está bien, está bien. ¿Y cómo se ve? Se ve bien, se ve bien. Pobrecita. No hay ni cómo hacerle, ¿no? Porque no quería preocupar a mi madre. Mi madre que estaba muy afectada en su salud. Pues obviamente me hicieron todos los exámenes. Yo fui portador, receptor también. Portador no, receptor de la enfermedad y lo que se conoce como el síndrome de Torch. Hacen varios estudios donde evalúan y descartan sobre discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, diferentes discapacidades, algún órgano que no funcione bien, algún XYZ, ¿no? Producto de la enfermedad venérea de la sífilis. Entonces, este capítulo está largo, ¿no? El capítulo 1. Hicieron todos los exámenes. Mi mamá le dieron como a la semana, varios días, le dieron la salida. A mí me dejaron en el hospital, casi por un mes y medio, 2 meses. Mi madre que iba todos los días donde mí, al hospital, para estar conmigo, para ver si yo amamantaba, y muchos temas ahí. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? La fortaleza de mi madre es algo increíble. Y cómo la verdad siempre sale a la luz. Por más que usted trate de ocultar tus errores, tu pasado, y no trata de enmendarlos, sino que juega, porque Dios mismo, creador de la vida y del universo, muchos dicen la vida, o yo creo en el universo, yo creo en lo que sea que usted quiera creer, yo creo en Dios, en Jesús. Dios te va a exigir, o lo enmiendas, es decir, lo corriges, o sale a la luz. Mi papá sufrió con su pecado, digamos, así, su error, salió a la luz. Y su matrimonio cayó en picada. Ese es el primer capítulo. Bueno, vamos con el capítulo 2. En este segundo capítulo, vamos a ver cómo descubrir, es muy corto el capítulo, en realidad lo diría el 1.2. Es el cómo fue que a mí me dieron la salida y entré a la niñez, ¿no? Vamos a ver. A mí me hicieron tantos estudios, todos los días me hicieron tantos estudios, que, wow, yo tengo un expediente bastante pochotón, le digo yo, bastante grueso, de muchas pruebas que me habían hecho. Pero los médicos decían, algo tiene que tener.
Yo siempre lo he dicho con una forma, con una estadística, para poder representarlo de una forma más visual. Yo tenía un 80% de probabilidad de morir, porque muy probable un niño prematuro, si por sí solo prematuro, pues tiene alto riesgo de muerte. A una persona que te estaba llevando una enfermedad que no le tocó, o sea, no lo quería, pero le tocó, más bien. Que sí, o sea, le tocó, pero no lo quería. Todos los procesos vieron el cerebro, parecía que todo estaba bien, parecía. Entonces al rato, cuando ya estaba lo suficiente para poder salir al mundo, me dieron la salida. Conforme pasaron los meses, a los 8, 7 meses, los doctores, perdón, ya, a los 8, 7 meses, los doctores se dan cuenta, no, pero mi madre se da cuenta que yo no estaba escuchando bien. Me puso a mí en el suelo, yo estaba jugando con lo que sea que tuviera yo ahí, y ella me hablaba desde atrás, ella me nombraba Emanuel, 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 yo no respondía, ella se iba hacia adelante, aunque yo la viera en la cara, y conforme lo que ella decía o accionaba, era que yo reaccionaba. Muchas veces hacían esto, no sé si logran verlo, los cambios de luces, es que apagaban y encendían el interruptor de la electricidad, de la luz, para poder llamarme a mí la atención. Hasta la fecha, esto me pasa hasta la fecha. O sea, no me tienen que llamar, solo eso y listo. Me llevan al médico, hacen las pruebas pertinentes y descubren que tengo hipoacusia neurosensorial. Hay varios niveles, yo tuve 2 en toda mi vida, entonces aquí entra el segundo capítulo real de mi vida. ¿Cómo jugué? ¿Qué niño era? Yo aprendí a hablar a los 3 años. ¿Por qué? Porque me dieron aparatos auditivos que de hecho no los ando puestos. Cuando estoy en casa no me gusta usarlos porque hay demasiado ruido aquí. Pero me dieron aparatos auditivos a los 2 años. Eran una cajita literalmente cuadrada. Y a mí me ponían como una bolsita. Mi mamá es costurera. Me ponían una bolsita para yo andarlo cargando. Porque era una cajita que se ponía aquí. Y que iba el cable, perdón. Que iba el cable y me iba hacia las orejas. Entonces, así es como yo escuchaba. No podía correr tanto, porque había que tener cuidado con esto. Y vaya que sí había que... Eran feos, perdón lo que voy a decir, pero para mí eran feos. Eran feos, eran incómodos. Para la persona que ha vivido lo que yo he vivido, sabe que es incómodo y es feo. Muy bien. Yo normalmente que jugaba, y esto es importante, jugaba superhéroe. Yo quería salvar a la gente. Quería salvar a la gente. Ese era mi objetivo más grande. Jugaba de maestro, de profesor. Y lo único que a mí me encantaba era hacer las listas de los nombres de la gente. Y pasar listas. Y explicar las 4 materias básicas de la escuela. Enseñar a leer, las letras. Pero algo importante es que yo nací en una época donde mis primos ya eran grandes, mi hermana era grande. Yo tengo mi hermana mayor, de 5 años de diferencia nos llevamos, ella mayor. Y cuando yo ya estaba en edad para jugar con gente, mis primos y mi hermana ya estaban o en el último año de la escuela, o empezando el colegio, o a mitad del colegio. Entonces imagínense
que yo jugaba siempre solo. Sí tenía uno que otro amiguito, recuerdo tener un par de vecinos, pero muy poco tiempo, la mamá falleció, entonces, pues, por asuntos de respeto y a su misma vez la vida misma, nos alejamos y pues ya, así que yo viví mucho tiempo solo, bueno, en soledad. ¿Y esto por qué? Porque mi madre trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche costureando, es decir, como es costurera, para poder pagar todas las necesidades básicas que, o sea, los que son padres saben que los hijos gastan plata, pero antes era un poquito más sencillo, ¿no? Pero tenía que ver con el tema de la comida, todo eso, ¿no? Entonces ella se pasó todos estos años, desde que se casó hasta no sé cuántos años tendría yo, pudo pagar la casa, nos dio de comer, o sea, puso un techo en nuestra cabeza, nos puso un plato en la mesa, sencillo, pero había. Y Dios nos fue bendiciendo de unas formas extraordinarias. Pero yo no podía estar con mi mamá. Mi mamá estaba trabajando, estaba agotada, cansada, estaba con el enfoque en producir. Sí, por el momento jugaba conmigo, pero era muy poco el tiempo de que yo tuve. Entonces viví mucho solo, jugué mucho solo, hice las cosas solo. Por parte de mi papá, él siempre al descubrirse todo este tema que era infiel, él no ocultó, ni siquiera tuvo la decencia de cambiar, no. Él no ocultó su error de andar con mujeres, entonces anduvo con muchas mujeres. Eh, de hecho, bueno, no voy a contar esa parte. No. Vamos a ver. Al no tener a mi padre, yo también sentía solo. Hubo momentos que mi papá estaba y cuando él estaba, había también ausencia porque él estaba pegado al chupón, es decir, al televisor. Ay, pero era el único día que... Pero yo era su hijo, o soy su hijo. Un niño que ocupaba a su padre. Entonces viví mucho tiempo solo. Las veces que él pudo jugar conmigo, y se lo digo, yo no tengo recuerdos de mi infancia, pero yo sé que hubo momentos que sí jugué con él y lo agradezco mucho. Pero había una incongruencia en lo que debería ser un hombre proveedor, un hombre que cuida de sus hijos, que cuida su matrimonio. Eso es un verdadero hombre, un hombre que se esfuerza para que sus hijos les vaya bien. Ese no fue el caso de mi padre. Y él lo aprendió a golpes. Eso. A los 10 años, mis padres, mi mamá, al punto de ya rebasarla, o sea, rebasó una gota que rebasó el vaso. No. El descaro más grande es que la amante de mi padre se fue a vivir cerca de nosotros. ¿Cómo le llama usted a eso? Era vecina. Vecina nuestra. La gota que colmó el vaso, ¿no? Entonces, mi madre, por dirección de Dios, decide, bueno, señor, yo creo que este matrimonio nunca se va a arreglar. Decidió poner el divorcio. Y cuando el divorcio pasa, mi madre, normalmente cuando usted se va a divorciar, usted es la primera persona que firma. La persona que pide el divorcio firma primero, ¿no? Mi madre hizo un acto de fe. Señor, si tú quieres que nosotros, que yo y voy a decir el nombre de mi padre, y yo y fulano nos divorciemos, que él firme primero. Quiero hacer una aclaración acá. No estoy promoviendo el divorcio, ¿ok?
No estoy promoviendo que estén casados siempre si hay una relación tóxica o una relación de infidelidad. La Biblia habla de dos formas en las que uno se puede divorciar. Número uno, a través de una infidelidad de algún cónyuge. Yo casado, si tuviera esposa, si ella me es infiel, yo puedo tener la potestad de divorciarme porque quien erró fue mi esposa. La segunda es que si mi cónyuge no es creyente y decide y me detesta a tal punto que no me quiere ver ni en pintura, él me puede pedir el divorcio, yo se lo acepto y yo tengo tengo libertad para poder volverme a casar. Esa es las condiciones. Dios no, Jesús mismo incluso habló del divorcio, a él no le gusta el divorcio, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Si el hombre lo unió, se puede separar. En el caso de mi madre, ella le dice, yo me equivoqué porque ni siquiera le pregunté a Dios si me debía casarme con él. ¿Ok? Vamos. Mi padre da el divorcio. Es decir, firma el divorcio, perdón. Entonces ya ahí mi madre va, y yo recuerdo porque yo la acompañé, firma ella. Quedan totalmente divorciados. Obviamente la casa era propia, queda obviamente porque le costó a mi madre años de trabajo, queda a nombre de mi madre, en fin, todo ese asunto. Por cierto, en mi infancia, a la edad de 1 año, me descubren un tumor en mis partes genitales, en mis partes íntimas. Con pura oración se eliminó, porque era para hacerme cirugía. Y Dios ha sido tan grande que gracias a la oración de mi familia, pues iba a decir tumor, no era un tumor, la hernia desapareció. A la edad de 5 años empecé a sentir una complicación respiratoria llamada bronquitis. Recuerdo muchas noches de ir al hospital y que me nebulizaran, creo que es la palabra correcta, que es una mascarilla para poder que me abrieran las vías respiratorias. Muchas veces si eso no funcionaba tenía que ser inyectado. Entonces imagínense, yo que detesto las agujas, por eso detesto las agujas, pero a mí muchas veces que me inyectaron. ¿Qué les puedo contar? Y eso fue como a los 5 años, y como a la edad de 9, 10 años, ya se eliminó, no tuve más problemas, me fortalecieron en la vía respiratoria, todo bien. Vamos bien. Capítulo 3. También es un poquito largo, pero importante, mi gente. Muy importante. Mi adolescencia. Pero antes de entrar a eso, voy a hablar un poco del amor. Soy un hombre muy enamorado. Yo me enamoro muy rápido. Eso es un problema mío. A los vamos a ver, a los 8 años, yo tenía una compañera de primero y en segundo año de la escuela que me encantaba. Y yo le hice una carta, y yo decía que si fuera mi novio, me dijo que no. Imagínense, qué dolor, ¿no? En el tercer año me encantaba una niña. Entonces yo, para poder convencerla de que yo quería bueno, me había pasado ya mucho tiempo, sí, ¿verdad? Entonces yo decido pedirle que fuera mi novia, y entonces lo hace. Bueno, no, o sea, lo que hice fue hacer una cartita y le puse chocolatitos, algún que otro confito rico. Mi hermana, creo que mi prima me ayudaron. Entonces lo envolvieron y y era semana de exámenes, recuerdo, llegué el lunes, y no la veo. Ok, seguro está enferma, dije yo. Llega martes, tampoco la veo. Híjole, debe estar bastante fregadilla, pobrecita. Llega miércoles y no la veo. Y yo, híjole, ¿qué habrá pasado? El jueves
Tampoco llega, yo ya preocupado, pero pregunto a la maestra, niña, le decíamos, niña, eh, ¿por qué no ha llegado fulanita? ¿Sabe algo? Y cuando nos cuenta la escuela es que fulanita se había ido de la escuela, que estaba todo bien, sí, pero se había ido de la escuela. El dolor mío. Yo tenía clases de cómputo, que eran las clases de tecnología, ¿verdad? Que usábamos micromundos, no sé si para los viejos lo recordarán. Y resulta que la maestra no llegó, entonces teníamos libre, obviamente no libre, sino que la usábamos para otras clases. Y la maestra me dejó desahogarme al punto que yo lloré 80 minutos. Esas eran las dos lecciones, 80 minutos, 2 horas y 20, llorando por ella. Y en esa época existía la hija del mariachi. Entonces yo los veía y había escenas que me recordaban a ella, no sé por qué, pero me daba una conexión con ella. Yo lloraba porque yo decía, ¡ay! Yo quería a ella, ¿no? Ay, no. ¿Cómo lloré por esa niña? Cuarto, quinto, no pasó nada. Sexo, me enamoré o me gustó una niña. Hasta la fecha nos hablamos, muy poquito, pero nos hablamos. Y recuerdo que, imagínense que yo estaba hasta pensando casarme con ella, imagínense. Eh, Mi mejor amigo, una compañera, creo que era muy amiga de la muchacha, y la misma muchacha, la chiquilla, hicieron una trampa, un complot o algo, no sé cómo explicarle. Ella no está como muy del todo de acuerdo, porque ella inclusive hasta cuando la primera vez que era una carta, una hoja, resulta que la hoja tenía un pajarito, colores, y alrededor de la hoja eran como una carta. Y ella me lo quitaba como las primeras 2 veces hasta mi mejor amigo llegó la tercera vez y me lo puso en mi mano. Léalo, me dice. Y lo leí. Para Brian de fulana. Lo leí. Eres lo mejor que me ha pasado, gracias porque eres tan dulce, tan tierno. Es claro que sí deseo hacer algo contigo, bla, 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 bla. Algo así, no me acuerdo mucho. Y algo que me caracteriza mucho es que yo llego a ser un poco resentido. ¿Sí? En el punto en que yo no le hablo a la persona. Entonces, de ese momento, de hecho, estábamos terminando las clases, el periodo lectivo, y decidí no hablar, me resentí. Lo volví a leer como hasta en octavo, porque en el día de su cumpleaños le mandé a alguien un regalo que yo le quería dar a ella, y me obligaron a hablarle de pura pena, pero me obligaron a dárselo. El problema es que a la persona que yo se lo di, ahí entra el tercer capítulo, ese amigo hizo una ratada, o sea, una traición de hombre, y es que se ennovió con la muchacha que yo quería. Río para no llorar. Código de hombres, eso no se hace. Primero te da permiso. Bueno, te pide permiso. A la edad de 12 años, mis hormonas empiezan a alborotarse. Cuando entro al colegio era peor el asunto. Y entré a un mundo muy oscuro y muy denso, a la cual me arrepiento mucho, pero lo cual me ha enseñado muchas cosas. Entré al mundo del no por. Hoy usted puede decir, ¿y eso qué tiene? Eso todo el mundo lo hace. Pues sí, en esa época también, pero un poquito más privado, ¿no? Me recuerdo perfectamente el primer video. Lo recuerdo perfecto, pixeleado y todo. Dios mío. Y cada vez fue más, y más, y más intenso, y más intenso, y más intenso. Yo tuve dudas de mi sexualidad, pensé que era gay. Hasta que me di cuenta que amaba mucho las mujeres, me encantaban las mujeres y que los hombres nada más quería como estar, porque no tenía una figura paterna o una figura de hombre
Entonces yo quería estar ahí, ¿no? Pensé que era por eso. Pero infancia y adolescencia lo viví muy, muy solo. Mi padre tampoco estaba. La época, la infancia es la época de educar y corregir. La adolescencia es afirmar y confrontar. No el confrontar de pegar, sino confrontar de hacer preguntas, de también de corregir de cierta forma. Yo no tuve eso con mi padre. Y mi madre siempre estaba ocupada. Entonces, estuve muy solo, la verdad. No tenía muchos amigos. Y lo que es peor, cuando yo entré al mundo del no-por, estaba yendo a la iglesia. Entonces yo tenía una doble vida ahí. Años después me doy cuenta, yo hice una introspección mía del por qué entré a ese mundo. La razón es sencilla. Curiosidad, pero muy hombre, muy curioso, todavía soy muy curioso. Por curiosidad, porque quería saber de qué se trataba eso y que todo el mundo hablaba, ¿no? 2, soledad. Quería que algo me llenara mi soledad. 3, me sentía incomprendido. Me sentía totalmente fuera de base. No entendía el mundo. Y eso era lo que me llenaba en su momento. ¿Les cuento algo? A mis 14, casi 15 años, tal vez como en octubre o noviembre, yo compro en diciembre. Si me quieren regalar un regalito, ahí. En mis 14, casi 15 años, le dije un día al Señor, por cierto, el no por te desajusta mentalmente, te hace trizas, te vuelve irritable, te hace depresivo, todos los factores negativos ahí están en el no por. Entonces, yo siempre estaba mal humor, estaba temperamental, estaba todo. El punto es que un día llego a mi cuarto, estaba en mi cuarto de noche, y un día le dije al Señor, vea, yo estoy harto de esta vida, dije yo. Harto de esta vida. Señor, si tú existes, le hago yo la oración al Señor. Señor, si tú existes, si realmente tú existes, me tenés que quitar lo que yo estoy sintiendo en mi vida. Si no haces nada porque tú no existes y yo no hago, no le entrego mi vida a nadie. Yo vivo como me plazca. Ese fue el ultimátum que yo le hice a Dios. Pero Dios en su misericordia y en su gracia y amor entró a mi cuarto y me abrazó. Yo llorando. Como yo sabía que él estaba, yo le hice 2 preguntas. La primera, ¿por qué tengo el padre que tengo? La segunda, ¿por qué nací como nací? Interesante pregunta, ¿no? Para un hombre de casi 15 años. Dios con mucho amor me la respondió. ¿Quién es el padre que tienes? Porque yo te voy a enseñar lo que es un verdadero papá. Yo te voy a enseñar qué hace un verdadero padre. La segunda pregunta. ¿Naciste como naciste? De la forma en que naciste y todo el trauma que llevaste, porque yo quiero que la gente vea cuán grande soy yo a través de ti. Ahorita quiero abarcar eso. Entonces pasa, pero Dios me da un ultimátum. Me dice, o te corriges, algo así era, o te compones. O te compones o te compongo. Sí, no, por las buenas sí, por las buenas con todo gusto, por las buenas sí. Por las buenas sí le hago yo. Y fueron los 3 meses más dolorosos porque yo recibía mucha opresión, mucho ataque demoníaco. Tuve noches que no podía dormir, tenía muchas pesadillas.
O sea, mal, mal, mal. Y el Señor me fue liberando, me fue liberando, me fue liberando. No puedo decir, lastimosamente, no puedo decir que Dios así me quitó estos sentimientos sexuales. No, no fue así. Hay gente que en el momento que conocen a Dios, dejan de fumar, dejan de beber, se compone la familia, no sé, se cumplen, no sé, los sueños, no sé. En mi caso fue paulatino. De los 15 a los 22 años. Era una lucha constante contra mi mente, contra mis deseos pecaminosos, contra mi espíritu. Voy a entrarme algo. Aquí dentro de iglesias. Cuando yo entro a servir dentro de la primera iglesia, todo muy bien, todo bien, pero yo no me sentía parte de la iglesia. No tenía amigos, me sentía muy solo. Entonces, no sé, siempre fui muy aparte porque no tenía cómo. Recuerdo que en noveno año o en tercer año de colegio a mí me gustaba una niña, igual estoy enamoradizo. Y esa niña era un año y medio mayor que yo, imagínense. Y ella, muy linda, toda mi papá la conoció de hecho, guapísima. Em, y había un muchacho también rodeándola. Entonces yo no quería hacer lo mismo que pasó con la muchacha de sexto año de la escuela, y que lo volví, que mi amigo me quitó como si fuera posesión, ¿verdad? Pero no lo era. Y entonces yo llegué y le hablé, vea, tú me gustas, veo que hay este man, pero quiero decirte que tú me gustas, me interesaría algo, no sé si te sentirías lista para una relación, yo puedo intentarlo, en fin, estas cosas. Y me decía, muchas gracias. Cuando uno empieza con muchas gracias, ya la fregamos, ¿no? Quiero decirte que yo ahorita no estoy buscando una relación, estoy más bien creciendo en mi relación con Dios. Pero cuando si tengo algo si quiero algo con alguien, te busco porque eres muy especial y la verdad es que entre tantos yo te escogería a ti. Y yo, bueno, muchas gracias por la vida. Gracias a ella la relación no se dio. Una niña muy linda, muy preciosa, pero la forma de pensar de ella cambió a un punto muy radical. Entonces, no me dio tiempo después, yo la vi, cambió muchísimo, no me gustó lo que vi. Entonces, gracias a Dios no pasó. Muy bien. Los últimos 3 años del colegio fueron extraordinarios, me encantó. Tuve amigos, compañeros, los disfruté mucho, fueron unos años muy lindos. Después, quiero entrar. Por cierto, dentro de la iglesia me decían el pastorcito. La gente sabía que yo tenía un llamado pastoral. Dios me había llamado con un llamado pastoral. Y me decían el futuro pastor o el pastorcito. Entonces esas cosas alimentaban mi ego, alimentó mucho mi ego, mi orgullo. Y yo me volví intocable, según yo. Pero mi hermana siempre fue la que siempre ponía el dedo en la herida, porque ese orgullo era por falta de validación y por falta de afirmación. Entonces ella me daba por ahí y eso dolía. Yo odié a mi hermana. Probablemente mi hermana, pues no creo que lo vea, pero mi hermana fue muy cruel conmigo desde mi perspectiva. Hoy lo entiendo mejor, pero de la perspectiva de un adolescente era muy cruel. Gracias a Dios ella tomó un rol que no le correspondió
Ella no tenía que haber hecho eso, sin embargo pasó. Tiene un rol de padre. Siendo una mujer que nunca supo ser hombre, fue casi un papá para mí. ¿Qué pasa? En una ocasión le digo yo al pastor, le digo, Paz, me gustaría seguir mejorando. ¿Usted qué dice? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Y él me dice, no, hijo, usted, todos tenemos que mejorar. Y no sé qué, sí, pastor, eso es obvio. Pero ¿qué punto específicamente puedo yo mejorar para seguir siendo mejor? Entonces él me dijo algo que fue doloroso. Bueno, hijo, lo único que tendría que decir es que se desapegues de mí y apéguese a otros líderes. Desde mi perspectiva, pensémoslo, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno diga cuando uno es pastor. Desde mi perspectiva, ¿cómo le puede decir usted a un joven que te ve como padre que no estés con él cuando tu padre terrenal, físico, biológico, siempre te ha hecho un lado? No te quería tanto. Porque mi papá me decía que él me amaba y que yo era su gran todo, pero sus acciones no lo demostraban. ¿Cómo le puedes decir eso? Y desde ahí empecé a evaluar muchas cosas, luego empecé a tener muchos problemas con el hijo del pastor, demasiados problemas. Yo dije, hasta aquí. Yo orando, le dije, Señor, ayúdeme. Y el Señor me dio luz verde para buscar otra iglesia porque estaba pasando muchas cosas en mi vida que puedo decir que fue una iglesia donde me enseñaron de liderazgo, de formación, de disciplinas, de diezmo. Fui muy disciplinado en eso, sigo siendo disciplinado en eso. Entonces, gracias a ello soy el líder que soy, además de que he aprendido muchas cosas actualmente. Entonces, pero sí, una de las cosas que yo puedo decir malas es el emocionalismo. Tuvo mucha emoción, demasiada. Pero lo bueno es que aprendí a tener una relación con el Espíritu Santo y fue hermoso. Muy bien, vamos ahora con el capítulo 4. Me voy para una iglesia donde estuve 6 meses. En la primera iglesia estuve 6 años. En la segunda iglesia estuve 6 meses. Fue una iglesia de paso, lo conozco de esta forma, donde yo sané muchas heridas, donde yo recibí porque yo necesitaba recibir. Luego, no sé qué pasó muy bien en el asunto, conozco otra iglesia, me da como un clic, entonces dije, aquí es. Y literalmente, febrero ya estaba sirviendo, entré en enero y en febrero ya estaba sirviendo. A ese punto tan rápido, así empecé a ser líder de grupo, manejé uno de los grupos más grandes por un tiempo, no todo el tiempo, pero manejé un grupo grande, me encantaba hablar con los jóvenes, me encantaba discipular, me encantaba predicar, me encantaba todo lo que era eso. Y de ponerse la camiseta y vamos, pero ¿qué era el problema? Que la iglesia, ¿cómo se sustenta una iglesia? Por las ofrendas de la gente, de sus miembros. Y los miembros que habían eran miembros adolescentes, no tenían ni un 5. Entonces la iglesia no pudo subsistir, no hubo forma de pagar porque eran casi $2,000 de alquiler en un edificio, era un lugar bastante grande. Y pasaron porque era local, era de mi barrio, mi comuna, y se llevaron para otro lado, para otro sector. Entonces la gran mayoría eran de acá, de mi barrio, y pues ya no podían estar más por la distancia. Entonces se fue mucha gente, no hubo forma. Y en ese otro lugar era demasiado pequeño, mucho problema, muy poquita gente, no hubo forma, cerró la iglesia. Entonces yo me fui para la otra iglesia, porque no había de otra, o sea, esto no fue mi culpa, cerró la iglesia, legalmente cerrada. Me fui para otra iglesia que es de aquí de mi barrio,
de mi comuna, y ahí estuve 5 años. Debo decir que cuando me pasé acá yo desaprendí muchas cosas porque en la otra iglesia donde ellos se pasaron y se cerró, se enseñó muchas cosas que estaban antibíblicas, que no eran necesarias, que lo pusieron como regla. Y bueno, tuve que desaprender muchas cosas. Ahí en esos 5 años a mí me dieron 2 crisis de soledad, que conforme ya depresión. La primera, gracias a Dios, tuve un matrimonio preciosísimo, que me ayudaron y me fortalecieron. Entonces, puedo decir que feliz de la vida, aprendí, eh, me ayudaron. Gracias a este matrimonio, no voy a decir nombres porque si digo esos nombres menciono la iglesia, entonces quiero dejarlo ahí. Personalmente siempre los he agradecido. Los extraño mucho, de hecho. Vamos a ver. Después de eso, la segunda crisis de soledad fue, había una crisis de mucho conflicto conmigo mismo, el orgullo estaba aumentando, tenía mucho conflicto conmigo mismo. Estaba sirviendo, iba bien, entonces estaba agotado física, mental, emocional, espiritualmente agotadísimo. Entonces yo dije, vamos a hacer un break, un receso del servicio en la iglesia, de enfocarme en mi espiritualidad. Iba a tomar 3 meses de vacaciones, por así decirlo. Los hice. Esos 3 meses pasaron a 9 o 10 meses. Y en esos 9 o 10 meses, los líderes que yo tenía, ahí aprendí que no debería ser un líder. Aprendí mucho. El líder no es papá. Papá educa, corrige, afirma, en fin. El líder acompaña y dirige. Acompaña y dirige. Siempre. Hay que tener mucho cuidado como líderes. Muchos pueden llegar a ser padres espirituales. Allá es otro nivel de liderazgo. Pero los líderes acompañan y dirigen. Si no acompañan y no dirigen, no es líder. Es el que nada más predica bonito. Liderar no es predicar bonito. Liderar no es cantar bonito. Liderar no es tocar los instrumentos bonitos. ¿Ok? Y lo que más en esa época, yo deseaba que alguien llegara y me preguntara cómo estoy. Me voy a dejar a tomar un café. Vamos a tomar un cafecito. Hey Emma, tenemos una actividad, véngase. Emma, ¿puedo llegar a tu casa? No hubo nada de eso. Nada. Y dicho sea de paso, no voy a mencionar eso. Porque no es demasiado revelador. Y en las reuniones de los domingos, los cultos, yo cerraba los ojos porque yo no quería ver lo que yo sentía en el ambiente. Una sequedad, las prédicas huecas. Sí, daban las prédicas, pero ¿qué con ellas? ¿De qué me sirve eso a mí? Aburrido, con ganas, una pasividad impresionante. Pero en cierto punto era una iglesia que, si te reciben bien, eres parte de una familia. Si no, es otra cosa. Yo no fui parte de la familia. Yo decido, por todas estas razones, yo decido, Señor, yo no puedo estar aquí, ya no puedo estar aquí. Yo lloraba, yo le decía, Señor, ya no puedo estar aquí. Que me dio el luz verde para irme. Estoy en una iglesia donde me siento tranquilo, en paz. Aprendo todos los domingos. Pues es importante saber qué estás predicando.
En fin, este es, sí, el capítulo 5. Ah, por cierto, en mi transición del adolescente al capítulo 4 hubo acoso laboral. Mi primer trabajo recibí mucho acoso laboral. Punto que mi jefa me pegaba. Capítulo 5. Era demasiado excluido, me excluían siempre. Es que yo siempre hacía una oración, Señor, tú y yo contra el mundo. Hasta la fecha se lo digo, tú y yo contra el mundo. Mi oración es, Señor, cuando tenga esposa es tú, mi esposa, perdón, tú, mi esposa y yo contra el mundo. Esa siempre ahora es mi oración ahorita. No tengo esposa, ¿verdad? No ni siquiera tengo novia. Pero ahora entro al capítulo 6, final. Yo titulé este capítulo 6 como el Al fin veo la luz. De esta forma lo vi. Porque a mis 27 años puedo identificar, después de años de ser cristiano, pude identificar acerca de mi propósito de vida. Mi propósito de vida es transformar e impactar hombres, familias, generaciones. Ahí entra la iglesia. Con el único propósito de llevarlos y conectarlos al Señor de una manera que está fuera del cuadro, fuera de la caja, y que podamos ser relevantes y coherentes. Este es el resumen lo que es mi propósito de vida. Entonces ya sé a dónde apuntar, ya sé a dónde ir. ¿Y por qué lo sé? Porque tuve acompañamiento, tuve dirección, tengo dirección. Entonces he aprendido muchísimo. Juan Paisaris, ellos son los que me escucharon y sabían perfectamente lo que yo estaba viviendo. Y así que ellos me ayudaron para poder yo salir adelante. ¿Qué es lo que se viene o cuál es mi enfoque? Vienen un despertar en los hombres, de hombres pasivos a hombres activos, a ser hombres de verdad, cabezas de hogar, líderes, hombres exitosos, hombres que son vulnerables, no tienen miedo a decir la verdad, a decir cómo se sienten, a crear una comunidad solo para hombres. Se viene una restauración de las familias, porque esos hombres van a restaurar sus propias familias. Y vamos a ver esas familias más unidas, donde los hijos ya no huyen de sus casas, ya no detestan a sus padres, sino que ahora hay una familiaridad entre sí. Y por consiguiente vemos unas generaciones transformadas, sanadas por completo. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Vamos a ver toda una comunidad expandiéndose, una iglesia sana, donde la sociedad se va a ir sanando, donde las iglesias se van a ir transformando. Eso se viene. Así que espérenlo. En cualquier momento viene Emma, con toda la humildad del mundo, aprendiendo a ser humilde. Ese es uno de mis factores ahora. Transformamos a la sociedad de forma relevante y coherente.